Buenas tardes, apreciado auditorio. En la tarde de hoy, la Universidad Metropolitana de Asunción, que es miembro del Consorcio Internacional de Universidades Antidrogas de la OEA, fiel a su misión de formar profesionales con valores morales que vivencien la ética y la honestidad para una convivencia de la sociedad más digna y democrática a través del Centro de Investigación, Análisis Estratégico de la Escuela de Posgrado de Desarrollo, Seguridad, Defensa y Derechos Humanos, juntamente con la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, así como también la Dirección de Extensión Universitaria de las diferentes facultades. Tienen el honor y el gusto de dar de esta manera el inicio a esta nueva tarde del ciclo de conferencias internacionales en materia de drogodependencia con abordaje en los diferentes campos del poder del Estado, como ser la población, el territorio, la economía, la cultura y el campo político. Agradecemos como siempre a quienes apoyan con su participación, permitiendo dar de esa manera el lustre especial a este espacio de construcción social. En primer lugar, al Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry de Washington, D.C., USA, así como también a la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay, SENAC, a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, GIFE, Viena, a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, CICAT-OEA, al Consejo Internacional en Materia de Adicciones, CIMACUP, Construyendo una Cultura Preventiva, cuya presidencia ha recaído en este periodo en la República Argentina y la vicepresidencia en la República del Paraguay. También comentarles la metodología y el protocolo de esta actividad. En primer término, estaremos presentando a los disertantes que van a tener 30 minutos a 40 minutos para su presentación. Finalizada la ponencia del disertante, el público podrá hacer preguntas dentro de lo que consta el tiempo de 30 segundos. Se ruega, por favor, de esa manera cumplir con ese tiempo para presentar las demás preguntas y poder participar todos. Aquellos o aquellas personas que no se les responde la pregunta por el tiempo, entonces vamos a estar enviando dichas respuestas por internet. Y esta tarde tenemos a una invitada especial, que ella es la licenciada Rosa Saldívar, actualmente directora de reducción de la demanda de la Secretaría Nacional Antidrogas SENAC Paraguay. Ella es docente de educación escolar básica y es operador terapeuta también en drogodependencia por el Ministerio de Salud y Bienestar Social. Participó en elaboraciones y gestiones como la elaboración del Plan Nacional Antidrogas 2001-2005 en el área de la prevención, así como también en la revisión de la Ley 1340 y adecuación de la Ley 1881/2002, también en el área de prevención. Mecanismos de evaluación como el GMEN, GIFE y ONLEA, así como también gestión y seguimiento de convenios de cooperación interinstitucional. En lo que respecta en investigación en materia de drogas, la licenciada Rosa fue encuestador de la Encuesta Nacional sobre Prevalencia del Consumo de Drogas en Estudiantes 2004, jefe de campo en la Encuesta Nacional a Hogares, Prevalencia del Consumo de Drogas en el año 2004, supervisora del estudio a pacientes en centros de tratamiento, años 2005, miembro del Observatorio de Investigación Científica en Materia de Salud
de la Universidad Metropolitana de Asunción y supervisora de campo de la encuesta departamental a escolares Universidad Metropolitana de Asunción. También tiene varias capacitaciones internacionales y nacionales en referencia a prevención del uso de alcohol, explotación sexual, prevención universal, capacitación para la puesta en marcha, seguimiento, evaluación de los componentes de reducción de la demanda, desarrollo alternativo y el Plan Nacional Antidrogas. Entre esos, podemos decir también que en la Secretaría Nacional Antidrogas ocupó el cargo de vicedirectora de Comunicación Social y en la actualidad ocupa el cargo de directora general de reducción de la demanda. El tema que nos tiene esta tarde la licenciada Rosa es sumamente importante y va a sumar a más conocimientos de lo que estamos adquiriendo todos estos jueves en este ciclo de conferencias. El tema es el informe exploratorio sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en poblaciones de las Américas durante septiembre y octubre del año 2020 sobre los patrones de consumo de sustancias psicoactivas en los países de la región. Bienvenida, licenciada Rosa, a esta casa de estudios, la Universidad Metropolitana de Asunción. Tenemos el agrado y el honor de tenerla a usted esta tarde como conferencista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Nair Cardoso. Mis saludos especiales a la señora rectora, la doctora María Liz García. Un gusto saludarla. Y al general Miguel Jacobs, con quien ya estuvimos coordinando nuestras actividades del día de la fecha. Agradecerles por este espacio. Consideramos de suma importancia, ya que hemos visto en que contar con datos realmente que sean actuales, por decirlo, es la necesidad máxima. Nosotros tenemos en la parte de investigación, estamos atrasados como país, estamos en deuda con nuestra evidencia científica, así que hoy les voy a presentar un trabajo que hemos hecho con el grupo de expertos de reducción de la demanda de la CICAT-OEA. En ese entonces, realmente, cuando fue elaborado, la presidencia del grupo de expertos lo tenía Colombia, que fue el año pasado. Nosotros, como Paraguay, estábamos como vicepresidentes en ese entonces y era colaborar fuertemente para que esta información llegue a la mayor cantidad de personas. Hoy estamos ya prácticamente finalizando la presidencia del grupo de expertos en reducción de la demanda de la CICAT. Estamos entregando el próximo mes a México. Y este informe exploratorio que yo les voy a presentar realmente nos da la base para continuar en el grupo de expertos con un enfoque del consumo de drogas ligado fuertemente a salud mental. Realmente nos dio la base como para poder identificar hoy en día cuáles son las situaciones de mayor riesgo a las personas usuarias de drogas. Vamos a trabajar entonces con este informe exploratorio. En tiempos de pandemia fue realizado el año pasado entre septiembre y octubre en los países que conforman los Estados americanos. El objetivo realmente es obtener un panorama general. Nosotros necesitamos saber qué pasaba en los países de la región en cuanto al COVID-19 y cómo esto fue también de alguna u otra forma afectando a las personas que ya venían con patrones de consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Era determinar también si surgían nuevos patrones de consumo o si hubieran también personas nuevas, por decirlo, usuarios nuevos en consumo de drogas. Bueno, la metodología es exploratoria, realmente es
cuantitativa en relación a una población de 18 años, los cuales podían estar residiendo en cualquiera de los estados miembros de los estados americanos. Y el cuestionario fue hecho en línea. Realmente las personas recibían un formulario a través de los grupos, principalmente de WhatsApp, estandarizado, y uno completaba en línea el cuestionario. Podemos ver que la población realmente objetivo de este estudio, hombres, mujeres y personas también de otros géneros, teniendo en cuenta realmente el aspecto género, ¿verdad? De 18 años o más, que se encontraban en los estados miembros y que podían responder voluntariamente mediante un consentimiento que ya se hacía previamente a un cuestionario en línea a través justamente de una plataforma que es el SurveyMonkey, ¿verdad? Bueno, esta recolección de información estuvo habilitada en los idiomas de español, portugués e inglés y estuvieron disponibles en un lapso de tiempo desde el 14 de septiembre al 30 de octubre del año pasado. Las comisiones nacionales de drogas fueron los organismos responsables de promover este estudio. En la CENAC nosotros contamos con el Observatorio Paraguayo de Drogas, que es la dependencia responsable de canalizar toda la información, también de realizar estudios, de socializar estas informaciones, pero también estos fueron comunicados o compartidos a través de correos electrónicos, de redes sociales, de página web y por otros medios que fueran necesarios para la socialización. Miramos que la muestra analizada tiene una información de 51.568 personas, principalmente perteneciente a dos países, Ecuador en un casi 50% y México en segundo lugar. Entre ambos realmente llegaron a un 82.31% del total de personas participantes. Otros 6 países juntos, Colombia, Argentina, Jamaica, Perú, Chile y Honduras, representaron el 10,52% del total de personas o de la población encuestada, y 24 países restantes no superan, vamos a decir, el 1%, muy bajo realmente el porcentaje de participación, y conjuntamente todos ellos representan a un 7,17% nada más del total de los casos que iban a ser analizados. Paraguay participó y con 426 personas y representó el 0,83%. Realmente es un porcentaje muy bajo. Entre ellos también tenemos a Brasil, tenemos a Chile, a Estados Unidos, también a Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, países que realmente tuvieron un muy bajo porcentaje de participación en un estudio que realmente era muy importante, ¿verdad? La distribución porcentual vemos el mayor caso, ¿verdad?, de las mujeres participantes, y en un porcentaje no menos importante también el de los varones. Vemos también que participaron 51.568 personas del estudio. Ya vimos el porcentaje en gráficos, realmente que las mujeres representan la mayor cantidad en participación. La información realmente no es representativa la cantidad total, como nosotros consideramos, de hombres o mujeres de estos países. Tampoco los grupos etarios que se analizaron son datos exploratorios, y lo que buscábamos sencillamente era tener un informe de la percepción de riesgo, pero también de datos que puedan servirnos para generar nuevos proyectos o programas a realizar.
En la base de datos realmente inicialmente tuvo 53.652, hubieron casos que fueron dejados de lado, encuestas dejadas de lado, ¿verdad? Eliminados, un total de 6.048 por diversas razones, o porque no tenían el consentimiento que justamente se solicitaba antes de completar el estudio, o no habían sido identificados países de procedencias, casos que mencionaron consumo en todas las sustancias psicoactivas. Ahí sabemos que hay un sesgo muy grande. Y por lo tanto, no se evaluaron realmente estos como, por decir, encuestas positivas. La distribución porcentual según grupos de edad. El mayor porcentaje de participación es el de 25 a 34 años, ¿verdad? Con un 26% de porcentajes, y vemos diferentes rangos de edades también ahí que fueron partícipes de este estudio. Vemos aquí la mayor presencia de mujeres, ya se mencionaba, ¿verdad? Los niveles educativos altos. El 90,2% con secundario completo y universitario completo. Y entre los 18 y 49 años que se encuentra el 88,5%. Vemos también que el 79% vive en zonas urbanas. La mayoría viven en núcleos familiares, ya sea con hijos, hermanos o parejas. Con los padres un 34,5%, perdón, con pareja 30,1%, y sin compañía el 6,2%. El 68,7% de la población analizada estaba ocupada. Solo el 6,4% desocupada y un cuarto que es inactivo, ¿verdad? Entre ellos los estudiantes, los rentistas o los que realizan trabajos domésticos. Vamos viendo varias situaciones, porque en realidad nosotros pensamos que en la pandemia justamente las personas que estuvieran desocupadas eran las que mayormente iban a tener un rango de prevalencia en el consumo elevado. Sin embargo, este informe nos muestra a nosotros situaciones totalmente adversas al pensamiento y a la percepción que nosotros tenemos. Bueno, la mayoría de las personas bajo análisis mantuvo su trabajo o estudio desde la casa. Esto es en un 63,5%, mientras que solo el 28,1% representaba a personas que salían a trabajar. También podemos decir que aquellas personas que se mantuvieron aisladas en sus hogares, donde durante este periodo de toma de muestra, si bien ellos decían que hubieron muchas políticas restrictivas hasta que se respondió el cuestionario, ¿verdad? Fueron los meses más sentidos por la mayor parte de la población encuestada, en el sentido de que veían que realmente las políticas restrictivas eran un impedimento para que ellos también salieran de la casa a realizar muchas actividades en las cuales ellos estaban acostumbrados. Sentirse estresado o estresada y sentir preocupación fueron las situaciones de mayor recurrencia. El 43,9% realmente manejó esa situación, por decir, respondió que se sentía estresado, y el 41,9% también mencionaba de sentir ansiedad y angustia. Entre el 21,9% y 22,7% realmente las personas respondieron que el factor emocional fue muy importante para ellos, porque llegaron a sentir mucha depresión, desesperación y decaimiento. Aquellos que fueron identificados principalmente por decaimiento, el 15% de las personas que respondieron. Y por el contrario, el 27,7% manifestó sentirse bien emocionalmente en este periodo de restricciones y aislamiento social. Podemos mirar esta información en el sentido de que sabemos que en los
en los casos de consumo de drogas, realmente la familia principalmente es un factor protector muy importante para los usuarios, para las personas usuarias de drogas, por lo que creemos también que este 27,7% que manifestó sentirse bien emocionalmente y en familia, probablemente su familia sí cumple con ese rol de protección, de contención, de apoyo y de acompañamiento también que genera emocionalmente positivo, vamos a decir, en el actuar o en el accionar de una persona. Un total de 14.297 personas que representa el 27,7% de las que participaron de este estudio mencionaron que ellos consumieron alguna sustancia psicoactiva, tales como alcohol, tabaco, sustancias legales, ¿verdad? Cigarrillo, marihuana, cocaína, pasta base, crack, éxtasis, metanfetaminas inhalantes o medicamentos sin prescripción médica, que ya entra en la clasificación de sustancias ilegales. En los últimos 12 meses, el consumo se registró en este 27,7%. Los hombres y personas jóvenes de 18 a 24 años son los grupos de mayor mención en el consumo, justamente en esta población de 14.297 personas. Analizando el impacto de la pandemia en las personas realmente con consumo de alguna sustancia psicoactiva, el 17,6% de los casos, el patrón de consumo no tuvo modificación, siguió igual. O sea, siguieron consumiendo la misma cantidad que venían haciéndolo antes del COVID-19. Y el 43,8%, sin embargo, manifestó que ellos habían disminuido o suspendido el consumo de alguna sustancia psicoactiva en tiempos de pandemia. Mientras que un 38,5% sí manifestó que en este tiempo ellos se iniciaron en el consumo de alguna sustancia o mantuvieron mayor consumo de drogas. Durante la pandemia, las personas que vivieron o que estuvieron acompañadas, ya sea de amigos, compañeros, incrementaron más el consumo en un 53,6%. Seguido por aquellos que viven solos o solas en un 48,8%, mientras que aquellos que viven con familiares o padres disminuyeron o dejaron de consumir en un 43,6%. Y para los que viven en pareja o vivían solos o solas, ellos continuaron consumiendo como antes de la pandemia en mayor medida a lo que habitualmente venían realizando. Bueno, el acceso a las drogas ilícitas no tuvo mayores dificultades. El 12,3% que participaron decían que ellos sí seguían obteniendo alguna sustancia ilícita para su consumo. Y solo el 27,7% mencionó que tuvo dificultades al acceso o para la compra. Realmente para casi la mitad, que representaba el 48,1%, no hubo cambios en el modo que ellos se abastecían. Algunos que cambiaron de vendedor o vendedora en un 16,4% o utilizando la entrega a domicilio el 10,2%. Entre los que aumentaron o disminuyó la frecuencia de la compra se encuentra el 16,7%. Bueno, y hablar de drogas, siempre decimos de que, tal como nos mencionaba las Naciones Unidas, el lema de este año para el Día Internacional de Lucha contra las Drogas, que la información salva vidas, ¿verdad? Que hay momentos en que realmente tenemos que hablar de drogas. Si bien hoy la prevención principalmente está centrado en un enfoque diferente y más en lo que tiene que ver con las habilidades para la vida, no tanto hablar justamente de los efectos que causan las drogas. Sin embargo, sabemos de que hay momentos y con poblaciones que nosotros sí debemos de mencionar todo lo que la droga genera hoy en día, ¿verdad? Hubo un alto índice en estos últimos tiempos
de delincuencia, de asaltos, de robos, y días nomás me mencionaban, me preguntaban, ¿verdad?, si eso estaba relacionado al consumo de drogas. Definitivamente tenemos que entender que existen demasiados factores que pueden incidir en una persona para que empiece a consumir drogas, pero tampoco podemos dejar de mencionar que la delincuencia, la marginalidad, los robos, los asaltos en la mayor proporción están ligados justamente en el consumo de drogas, ¿verdad? Este tiempo de pandemia ha generado mucho daño, ha generado mucha soledad, ha generado también dificultades en el relacionamiento con las familias, y tenemos que entender que realmente son situaciones que muy a menudo también están relacionadas con los problemas de salud mental. Entonces, hablar hoy sobre drogas realmente es más que necesario, porque tenemos que mirar todo aquello que genera una pandemia como la que nosotros vivimos, con la cual no estábamos acostumbrados, y cómo hoy el consumo de drogas, con la percepción que todos tenemos, es que va aumentando, ¿verdad? Y que cada vez más los casos relacionados a la acción delictiva están fuertemente ligadas a temas de narcotráfico o consumo de drogas. O sea que traer estas informaciones fue considerado para nosotros de importancia, porque en Paraguay, bueno, realmente desde el 2014 no tenemos datos estadísticos actualizados, y hoy si queremos mirar cómo está la situación a nivel regional, creo que hay muchas similitudes, y esto nos ayuda realmente a generar información de cómo abordar la reducción de la demanda, a cómo poder enfrentar las situaciones no solamente de prevención del uso de drogas, sino también lo que se refiere a tratamiento e intervención breve, que es lo que mayormente hoy estamos realizando. Así que un gusto poder compartir con ustedes, y estoy abierta a las preguntas que quieran realizar. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Rosa, y como usted dijo, hablar de drogas, la información salva vidas. Creo que eso era el eslogan que se dio, ¿verdad? Referente a eso, yo quisiera hacerle una consulta, y después llamamos a las consultas de todos los que están acá escuchando su ponencia. Creo que hay como un deseo común de todos los ciudadanos de garantizar, así como de garantizar la atención sanitaria para todas las personas, también garantizar esa prevención contra las drogas, porque como usted dijo, va cada vez más vinculado a los crímenes, al narcotráfico, al crimen organizado, ¿verdad? ¿Qué estadísticas tienen al respecto? En cuanto a estadísticas, como mencionaba, no tenemos actualizados, ¿verdad? Si bien nosotros el año pasado, desde la Dirección de Prevención Integral, pudimos realizar un sondeo de opinión en tiempos de pandemia también con alumnos del tercer ciclo, y participaron 81.453 alumnos del séptimo al noveno grado. Y vimos de que realmente, si bien ellos consideran de que es perjudicial el consumo de drogas, sin embargo, ellos también reconocen que existen muchos factores de riesgos asociados a justamente a esa experimentación, al deseo de experimentar o de consumir, que tienen que ver con la presión de grupo, o sea, el ambiente, la disponibilidad de la sustancia. Saben que puede ser perjudicial, sin embargo, muchas veces al parecer no tienen las herramientas necesarias como para poder enfrentar ciertas situaciones que aparecen. Y hablaban ellos, por ejemplo, de los problemas familiares, que sabemos que es un factor de riesgo también, ¿verdad? Justamente en tiempos de pandemia salió a relucir también el tema de los padres que no estaban trabajando, que fueron desligados del trabajo,
no poder, por ejemplo, compartir con los amigos. O sea, esa situación de encierro también generó una necesidad, por decirlo así, de experimentar, ¿verdad? Entonces, lo que sí vemos es que, bueno, realmente requerimos tener algún estudio nuevamente, ¿verdad? Ojalá podamos hacerlo con la UMA, así como lo hicimos ya en una oportunidad y fue realmente el resultado fue muy, muy positivo, excelente, ¿verdad? Desde todo lo que tenía que ver desde la coordinación justamente de la UMA. Y hoy en día necesitamos eso, porque necesitamos tener líneas de base, no podemos generar programas ni de prevención ni de tratamiento si no contamos con datos estadísticos actualizados. Y hoy más que nunca tenemos que estar centrados en la evidencia científica. Que la importancia también que están haciendo al llevar esa información a los niños, porque escuché que dijo desde el 7º, 8º, 9º grado, muy importante porque ya educar a las personas, a las comunidades y sobre todo a los niños preadolescentes sobre estas consecuencias que provocan las drogas, yo creo que es una manera también sí, son acciones que se realizan desde la CENAC y desde el Ministerio de Educación, ¿verdad? Excelente. Vamos a dar, ¿sí? Quiero reforzar una situación. En realidad en el 2014, cuando se hizo la encuesta escolares, nuestra edad de inicio de cualquier tipo de sustancias, la edad media en inicio de consumo era 15 años. Si hoy miramos, ¿verdad? Nosotros creemos que esa edad de inicio ya disminuyó. Podemos decir eso porque nos basamos en ciertas situaciones que aparecen. En el Centro Nacional de Control de Adicciones, sabemos que tenemos niños ya en situación que están para la etapa de desintoxicación. Ellos tienen 9, 10, 11 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Tener esa información, porque eso que acabas de mencionar, Nair, de empezar a una edad mucho más temprana, esa es la prevención, ¿verdad? Ya que la prevención tiene que ser un proceso continuo, que debe ser monitoreado y evaluado. Si nosotros hoy trabajáramos, que lo hacemos de hecho, ¿verdad? Desde el nivel inicial estamos trabajando ya en un proyecto que se llama Aprendemos a Prevenir, que lo hacemos a través de títeres, jugando con la docente, porque la docente es la que se convierte en un referente y es significativo en la vida de sus niños. Hoy está centrada la prevención desde esas personas que son referentes, no ya por charlas, es trabajar en procesos, es hacer que tenga continuidad y es centrarnos en una prevención que tenga esa base que es la científica, que es la que nosotros necesitamos, ¿verdad? Si nosotros actuáramos antes, y a los 15 años, a los 12 años se hacen las encuestas son de 12 a 18 años. Si nosotros realmente nuestra prevención pueda ser algo que marca la vida de ese niño cuando llegue a esa edad de 12 años y tenga que ser partícipe de un estudio, probablemente él va a decir que no va a consumir algún tipo de drogas, ¿verdad? Pero si nosotros ya tenemos población de 12 y un poquito más de años que son partícipes del estudio, que son usuarios de drogas, quiere decir que nuestra prevención debe ser reforzada a una edad mucho más temprana. ¿Y qué es lo que están haciendo, verdad? Porque aquí el reto es protegernos mutuamente. Sobre todo, sensibilizar, como usted dijo, a las familias también sobre este asunto tan importante para la sociedad, para la vida, y tener como referentes a las docentes que son importantes para los chicos, y sobre todo que los niños escuchan a los docentes y se están informando. Qué importante, hoy estamos hablando de droga, que es la información salvar vidas. Así que dentro de ese contexto, a ver si quieren realizar alguna consulta, pueden ir levantando la mano, por favor, para realizar las preguntas pertinentes. No olvidamos nuestra metodología
de los 30 segundos. Acá la rectora me está levantando la mano. Buenas tardes, doctora María Liz, ¿cómo está usted? Su micrófono, doctora, su micrófono. Muy buenas tardes, ¿ahí se me escucha? Sí, se le escucha súper bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Un saludo especial a Rosa Saldívar, que es una luchadora innata de este tema específico de prevención, alcohol y otras drogas. Y comentar un poco también, basándonos en aquello que decía Naciones Unidas y mencionaba Rosa, que la información puede salvar vidas, de que la Universidad Metropolitana, junto con la Senat, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, incluso la Organización Mundial de la Salud, con referentes, trabajamos un proyecto que es el proyecto de detección precoz, específicamente para los docentes, porque como decía Rosa, ahora tenemos que trabajar en los procesos, ¿verdad? Y el tema, así como se llama el proyecto, la idea es una detección precoz del docente hacia el alumno o alumna que tiene algunas evidencias, un manejo de crisis, porque en ocasiones los docentes reciben chicos también de todas las edades que están en una crisis total, ya sea por abstinencia, o por otra situación específica, o llega totalmente drogado a la institución y causa una serie de problemas en el ámbito académico y en el ámbito escolar, porque como dicen, revoluciona todo el sector educativo. Entonces es una detección precoz, un manejo de crisis y lo que se llama la derivación. Y es ahí donde entran a tallar nuestras instituciones, por razón por el cual nosotros siempre hablamos de fortalecimiento institucional, porque aquí nadie puede hacer nada solo, nadie puede ayudar, ni siquiera es resolver un problema, sino que ayudar para poder manejar la situación que se está presentando si es que no actuamos desde el Ministerio de la Niñez, la Secretaría Nacional Antidrogas, la Fiscalía, el juzgado, dependiendo de qué lugar en ese momento se trate, ¿verdad? Y por supuesto, nuevamente en esas instituciones, en los ámbitos que corresponden, porque tenemos totalmente, eso sí, tenemos ya profesionales preparados, certificados y tenemos totalmente ya determinado el material que habría que utilizar para tratamiento. Es el currículum universal de tratamiento que fue proveído por la CICAT OEA en su momento y capacitado ya a las personas que están ya certificadas para ello. Y el currículum universal de prevención, UPC, que sería el que tendríamos que trabajar también con los docentes. Existe una situación que en este momento crea un cuello de botellas, que siempre es el presupuesto. El presupuesto. Las intenciones están la voluntad política está, el diseño está absolutamente ya listo como para empezar a trabajar, pero necesitamos un presupuesto mínimo, que es lo que iniciamos ahora, una búsqueda de presupuesto, ¿verdad? Para que se pueda empezar un plan piloto mínimamente en Central, donde tenemos zonas rojas, por cierto, y empezar rápidamente a aplicar eso antes de fin de año. Todos juntos con las organizaciones que cite. Preparar un material como este no es tarea fácil. Es un equipo muy significativo de profesionales de primer nivel. Desde el año 2016 se preparó. En el año 2019 se tuvo listo y
estuvimos en el 2020 con el intento de iniciar cuando por fin se presenta la pandemia. Entonces, creemos en un esfuerzo mancomunado buscando esas fuentes de financiamiento. Dios nos ayude, ¿verdad? Y la Virgen, que podamos conseguir para poder empezar a aplicar esto desde el Ministerio de Educación y Ciencias juntamente con nuestras instituciones. Así que esta es la realidad actual. Los otros días me decía una alta personalidad, me decía, es muy difícil decidir utilizar un rubro de enseñanza de matemáticas para poder volcar a este proyecto. Y entonces ahí nace la pregunta, ¿verdad? Si es el huevo o la gallina, porque va a aprender matemáticas un chico que esté en una situación ya de adicción, o primeramente necesitamos jóvenes sanos mentalmente para poder llevar adelante un programa de estudios. Entonces, verdaderamente es algo difícil. Creo que Paraguay tiene que poner más atención a este problema. Hoy Rosa estaba comentando lo del centro de adicciones y verdaderamente, Rosa, ellos tienen ya internos desde 6 años. Hay niños de 6 años que ya están en esa situación de riesgo total porque ellos ya están con esta enfermedad, porque finalmente es un problema de salud, de salud pública, que tiene que ser de alguna manera, si no es terminado, tratar de evitar que siga creciendo, que es la recomendación específica a todos los países, ¿verdad? Desde la CICAT OEA, que es con quien nosotros trabajamos, por eso permanentemente nombro esto, y también ahora desde el Consejo Internacional de Lucha contra las Adicciones, crear una cultura de prevención. Entonces, desde CIMACUP estamos también creando una red de instituciones y profesionales para que podamos ayudarnos conjuntamente y aprender las buenas prácticas unos de otros. Yo había mencionado en las reuniones anteriores que Paraguay está con la vicepresidencia y Argentina tiene la presidencia. Y tuve el honor, ¿verdad? Y la gracia de que los colegas extranjeros me hayan elegido para poder trabajar, porque lo que tenemos como desafío es verdaderamente instalar una cultura de prevención en todos los niveles y en lo que hace a la agenda de cada uno de nuestros países. Justamente después de Rosa le vamos a tener un colega miembro de CIMACUP que es de México y es par de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay en el ámbito específico y estatal que corresponde. Así que de mi parte quería darles estas informaciones para que tengan conocimiento y para que sepan que verdaderamente estamos en acción conjuntamente con la Senat. Gracias. Micrófono, Nair. Gracias, doctora María Liz. De esta manera, entonces, damos por culminada su ponencia. Quiero compartir con algo con usted, licenciada Rosa, un ratito, por favor. Esta gratitud y reconocimiento que le otorga la Universidad Metropolitana de Asunción en mérito a su relevante participación como disertante en esta conferencia internacional de drogodependencia y realidad nacional en el enfoque multidisciplinario desde los diferentes campos del poder. Muchísimas gracias por su tiempo. Realmente fue magistral su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy
Muchas gracias, licenciada. Nosotros continuamos de esta manera en nuestra tarde de conferencias. Estamos continuando con este ciclo de conferencias internacionales en materia de drogodependencia con abordaje en los diferentes campos del poder del Estado, como ser la población, el territorio, la economía, la cultura y el campo político. Agradecemos a todos los que apoyan con su participación, permitiendo dar lustre a este espacio de construcción social, que es al Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, así como también a la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay, SENAC, a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, GIFE Viena, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, CICAD-OEA, y el Consejo Internacional en Materia de Adicciones, CIMACUP, construyendo una cultura preventiva, cuya presencia ha recaído en este periodo en la República Argentina y la vicepresidencia en la República del Paraguay, recordándonos siempre que la Universidad Metropolitana de Asunción es miembro del Consorcio Internacional de Universidades Antidroga de la OEA, fiel a su misión de formar profesionales con valores morales que vivencien la ética y la honestidad. Me toca presentar esta tarde al ponente, el segundo ponente de esta tarde, que es el ingeniero químico Guillermo Tamborrell, comisionado estatal contra las adicciones en Querétaro, México. Él hizo cursos diversos y diplomados. Actualmente es doctorante en gestión estratégica y políticas de desarrollo. Fue diputado local en el año 2000 al 2003 y diputado federal del 2003 al 2005. También senador de la República desde el año 2015 hasta la fecha. Es comisionado estatal contra las adicciones en Querétaro. También es columnista del periódico El Universal de Querétaro. Miembro del Consejo Internacional en Materia de Adicciones, construyendo una cultura preventiva, CIMACUP. El tema que nos da el ingeniero Guillermo Tamborrell también suma conocimientos a todo lo que va de este ciclo de conferencias. Las adicciones y los derechos humanos. ¿Consumir drogas es un derecho humano? Y continuando, le quiero también explicar la metodología de la participación de este ciclo de conferencias. No olvidar cerrar sus micrófonos, así como también los 30 segundos de las preguntas para que se pueda dar las preguntas a todos los participantes. Doctor Guillermo Tamborrell, bienvenido a esta casa de estudios, la Universidad Metropolitana de Asunción. ¿Y qué tema más interesante con esa pregunta que se realizó? Buenas tardes, doctor Guillermo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta hermosísima oportunidad. Muchas gracias a la Universidad Metropolitana de Asunción y de manera muy particular a su rectora, a María Liz García, con quien tengo el gusto de compartir en el Consejo Internacional. Es verdaderamente un privilegio estar con ustedes y pues sin más, si ustedes no tienen inconveniente, me voy a permitir compartir con ustedes una presentación. Sí, por favor. Aquí estamos. ¿Sí se ve? Se ve perfectamente. Perfecto, ok, pues muchas gracias. Aquí estamos. Lo primero que tendríamos que entender es qué es la drogadicción, ¿no? La drogadicción
se define como un proceso, un trastorno crónico y recurrente, caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivo de la droga, pese a sus condiciones negativas. Bueno, no lo leo, esta es algo importante, algo que ya mencionaba María Liz hace un momento, en cuanto a que las adicciones es muy similar son a otras enfermedades, como por ejemplo, aquí estamos ya. Una enfermedad cardíaca, ambas perturban el funcionamiento normal y sano de un órgano del cuerpo, tienen graves efectos perjudiciales para la salud y son en muchos casos prevenibles y tratables. Sin tratamiento, y esto es fundamental, sin tratamiento pueden durar toda la vida y causar la muerte. Las drogas se pueden apoderar muy rápido de la vida de una persona. Con el tiempo, si el consumo de la droga continúa, otras actividades placenteras se vuelven menos placenteras y la persona tiene que consumir la droga solo para sentirse normal. Y estos son conceptos que me parece que tenemos que tener muy presentes siempre. Es un hecho, ya está más que demostrado, que el consumo de las drogas en un principio pudiesen ser placenteros, las primeras experiencias pudiesen ser placenteras. Sin embargo, en la medida en la que se va pasando el tiempo, en la medida que se va consumiendo, cada día se requiere consumir un poco más y ya no se consume para sentir ese placer, se consume para evitar lo que se conoce como el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, esto es algunos de los aspectos que me parecen importantes tener presentes de qué es la drogadicción. Y aquí ya pudiéramos sacar una primera conclusión, aunque lo mencionaron en la conferencia anterior, tenemos que la drogadicción es sin duda una enfermedad. Necesitamos dejar atrás ese concepto de que las adicciones, la drogadicción, es un vicio. Tenemos que ser conscientes que en la realidad la drogadicción es una enfermedad. Ahora bien, entrando ya en materia de lo que son los derechos humanos, tenemos que los derechos humanos son los derechos y libertades con los que se nace toda persona por el simple hecho de ser persona. Máximo sus potencialidades. Esta definición es una definición que se ha consensuado a nivel internacional y como ustedes lo pueden ver, esto no está sujeto a que nadie los otorgue o que nadie, pues eso, los pueda dar. Todos los seres humanos, por el simple hecho de ser una persona, tenemos estos derechos y les pido que no pierdan esto de vista. Los derechos humanos son de todas, son de todos. Tenemos que los derechos humanos, primero son universales, es decir, como lo decía yo, son para todos, independientemente de la raza, sexo, edad, posición económica, nacionalidad, religión. Son absolutamente para todos. Son inalienables, es decir, que nadie nos los puede quitar. Estos son parte del ser humano y no hay duda al respecto. Son intransferibles y también son irrenunciables. Derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Nadie puede decir, yo ya no quiero vivir, quítenme la vida, yo ya no quiero gozar de salud o gozar de la libertad, quítenmela. También es importante señalar que son interdependientes e indivisibles. Esto quiere decir que se deben respetar, se deben proteger en su conjunto. No podemos decir este sí y este no. Los derechos humanos son todos los derechos para todas las personas.
Y finalmente, estos derechos no caducan, son imprescriptibles, es decir, son permanentes a través del tiempo. Entonces, son algunas de las características de los derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como ustedes recordarán fue aprobada por ya hoy prácticamente todos los países del mundo, fue una declaración que surge desde 1948 y menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial alimentación, vestido, vivienda. Destaco la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y destaco la asistencia médica porque, como se los decía yo en un principio, todos los consumidores, todos los usuarios de las distintas drogas, legales o ilegales, cualquiera que sea su naturaleza, tienen derecho a la asistencia médica, tienen derecho a los tratamientos. Y esta es precisamente nuestra segunda conclusión. Toda persona tiene derecho a recibir atención médica contra la drogadicción. El Estado tiene la obligación de garantizarla. Todos los países, todos los estados que firmaron y ratificaron esta Convención Internacional de los Derechos Humanos, que para fines prácticos son todos los países que hay en el mundo, todos tienen la obligación de garantizar este derecho de recibir atención médica contra la drogadicción. Es cierto que desgraciadamente estos servicios hoy están muy limitados prácticamente en toda América Latina. Desgraciadamente no contamos con la infraestructura para otorgar todos estos tratamientos, no están los presupuestos, no tenemos las instalaciones, inclusive tampoco tenemos a los profesionales para atenderlo. Sin embargo, esto no le quita la obligación al Estado de garantizarla, y es por eso, amigas, amigos, que los invito a que entre todos exijamos a todos nuestros gobiernos a que se nos respete este derecho. Tenemos el derecho a que el presupuesto que se viene conformando con los impuestos que todos pagamos, a que una buena parte de esos recursos, de ese dinero, se destine a la atención médica en general y de manera muy particular contra la drogadicción. El artículo 22 de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos también señala que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la sociedad civil y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Y este es un tema muy importante, este último derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es el derecho en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México basó una decisión de gran trascendencia, que fue la de otorgarle el permiso a todos aquellos que fuman marihuana, el de poderla cultivar. En México teníamos que ya no era un delito, o no era un delito que ameritara cárcel, el que alguien fumase marihuana, pero no estaba del todo establecido y claro, pues, cómo es que esa persona iba a tener acceso a esa marihuana que sí podía fumar. Entonces, hubo personas que hicieron este reclamo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la prohibición de sembrar y cultivar la marihuana, que estaba considerada como un delito,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que eso era inconstitucional, por lo tanto inviable, y así les otorgó a todos ya, porque en nuestro país cuando se presentan 5 o más decisiones de la Corte en este sentido, se generaliza. Entonces ya hoy en México cualquiera puede solicitar el sembrar y cultivar marihuana bajo el argumento de que es un derecho humano el libre desarrollo de la personalidad. Estrictamente estamos de acuerdo en este desarrollo a la personalidad, es decir, se traduce en que cada quien pueda hacer con su cuerpo lo que quiera. Y en eso, pues, creo yo que estamos todo el mundo de acuerdo. Hay quien se puede pintar el pelo, quien se puede pintar las uñas, hay quienes por cuestiones estéticas recurren a las prótesis. Hay una persona que finalmente, si le da la gana amputarse una pierna o una mano, bueno, pues está en todo el derecho de hacerlo. Esto no se le puede coartar. Entonces, en base a eso es, insisto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la luz verde para el cultivo de la marihuana. Entonces, aquí tenemos ya una tercera conclusión que nos dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a consumir la droga de su elección en los términos que determine la ley. Y esto es muy importante reconocerlo, ¿no? Sí, a muchos quizá les cause una especie de shock, pero considero que todos los seres humanos tienen el derecho a consumir cualquier alimento, tienen derecho a consumir cualquier droga. Sin embargo, esto debe de hacerse en los términos que determine la ley. Ahorita vamos a ver algunas razones de esto. Aquí queda claro, pues, que la persona tiene ese derecho humano, ¿no? Pero aquí surge la pregunta, ¿esos derechos humanos tienen un límite? ¿O en general los derechos humanos tienen límites? Y es la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos señala que sí, nos señala que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. En suma, los derechos humanos sí tienen un límite, los derechos humanos de una persona terminan ahí donde empiezan los derechos de los demás. Y esto, por favor, no lo perdamos de vista. Sí tienen límite, sí terminan ahí donde empiezan los derechos de los demás. Ahora bien, hay un concepto que se refiere al interés superior de la niñez. Aquí este es un pensamiento que fue plasmado durante la Cumbre Mundial a favor de la Infancia en septiembre de 1990 y establece, nos señala pues que no hay una causa que merezca más alta prioridad, subrayo, prioridad, que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Aquí destaco, insisto, el tema de la más alta prioridad es la protección y el desarrollo del niño. Y para fines internacionales de la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es importante señalar que esta Convención del Niño reconoce como niño al menor de 18 años. No se refiere solo a los infantes, no se refiere exclusivamente a adolescentes, se refiere
a los dos, se refiere a los menores de edad, a los menores de 18 años. Aquí tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3, y esto es bien importante que lo tengamos todos muy presente. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, léase Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Aquí destaco que no solo en México, sino en prácticamente todos los países, tengo entendido que Paraguay también, Argentina, México, la Constitución de nuestros países reconoce también la importancia, la trascendencia de las convenciones internacionales sobre derechos humanos que nuestros países han firmado y ratificado. En el caso de México, estas tienen el mismo nivel que lo establecido en la Constitución, es decir, son ley suprema. Y esto es importantísimo. Esto quiere decir que en nuestros países esta convención que mandata que todas las instituciones gubernamentales, todos los gobiernos, así se trate el gobierno de una provincia, de un país, y todas las instituciones privadas de bienestar social, todos, incluidos jueces, ministros, magistrados, todos deben tener una consideración primordial, que es el interés superior del niño. En todo esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa el interés superior de la niñez? Esto significa que si en un momento dado entrasen en conflicto los derechos del niño con los derechos de un adulto, deben prevalecer los derechos del menor. Pongo un ejemplo. En el caso de las pensiones alimenticias, desconozco si en Paraguay ocurre esto, pero imagino que sí. En México pasa que, bueno, cada quien tiene el derecho de hacer, por ejemplo, con su ingreso, con su sueldo, con lo que gana, tiene el derecho a decidir qué va a hacer con su dinero. Esto pareciera que no hay duda, y esto pareciera que es hasta absurdo señalarlo. Pero cuando hay una separación, digamos, o un divorcio, el papá, generalmente que es el aportante, tiene la responsabilidad de destinar parte de su dinero a la manutención de su hijo, le guste o no le guste, quiera o no quiera, lo tiene que hacer. Porque si bien es cierto que, insisto, tiene él el derecho de hacer con su dinero lo que quiere, el derecho a la manutención de sus hijos está por encima. Entonces, él tiene que destinar recursos de su salario para atender las necesidades de sus hijos. Espero haberme explicado. Y esto nos lleva a sacar una quinta conclusión. El derecho de un adulto a consumir una droga queda eliminado si pone en riesgo el desarrollo sano e integral de un menor, máxime si pone en peligro su salud y hasta su vida. Esto, amigas, amigos, es fundamental que lo tengamos presente y que lo hagamos valer. Sí reconocemos el derecho de un adulto a consumir una droga, la que él quiera, en los términos que marca la ley, pero ese derecho queda suspendido, queda eliminado, si pone en riesgo el desarrollo sano e integral de un menor de edad. Más porque se trata de que pone en riesgo la salud y hasta la vida del menor. Y tenemos una
odiosa realidad. Desgraciadamente, así es la realidad. Insisto, puede no gustarnos, pero ahí está. Y esta es la que el consumo de drogas legales es muy superior al consumo de las drogas ilegales en adultos y en menores de edad. Este consumo de drogas legales, tenemos drogas legales como por ejemplo es el alcohol, el tabaco, desgraciadamente también los solventes cuando son inhalados, los denominamos inhalantes, son solventes que se utilizan en la industria, por ejemplo al pintar, etcétera. Ese tipo de solventes, al ser inhalados, producen un gran daño. También tenemos medicamentos que todos los medicamentos son considerados drogas y son legales, pero cuando son utilizados acorde a lo que está establecido en la receta, acorde a lo que nos señala un médico. Desgraciadamente, hay muchas personas que han abusado de estas drogas legales y que de hecho, y pongo un ejemplo de una de las tragedias que hoy viven, por ejemplo, los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos produjeron hace muchos años unos medicamentos en base a morfina, en base a los opiáceos, es un opiáceo, y no obstante que este laboratorio había manifestado que no iba a generar adicción, la realidad es que sí la generó. Entonces las personas se hicieron adictas a estos medicamentos hechos a base de opio y cuando las autoridades sanitarias en los Estados Unidos se dan cuenta de esto, dificultan y empiezan ya un mayor control para la prescripción de estos medicamentos, inclusive se encarecen y esto llevó a que muchas personas ya adictas al medicamento buscasen suplirlo y empezaron a consumir heroína. Y desgraciadamente la creatividad también está del lado de todos aquellos que se ponen a buscarle el cómo sustituir la heroína y crearon el fentanilo, que desde hace unos años está causando estragos en los Estados Unidos y ya empieza inclusive a causarlos en otros países. Entonces, tuvo su origen en una droga legal. La droga legal fue la que generó esta adicción. Ya en la conferencia que me antecedió se hablaba del problema que representa el consumo de alcohol, que insisto, es una droga legal. Ahora bien, cuando las drogas se legalizan, ¿esto qué significa? Esto significa que disminuye la percepción de riesgo. Es decir, sobre todo los menores de edad dicen, bueno, si ya es legal, no puede ser tan mala. También, desgraciadamente, este hecho de que se convierta en legal, bueno, pues también implica o conlleva un menor rechazo social. Y también al momento de que es legal, la accesibilidad se vuelve mucho mayor. Y aquí quiero destacar no es lo mismo tener que salir a buscar la droga, no es lo mismo tener que hablarle a ese dealer que salir a la esquina y comprarla, ¿no? Entonces, esto es un tema que debemos tener muy presente. El consumo de las drogas legales, todas las acciones que relajan las políticas públicas. Doctor Guillermo, creo que se fue su internet, su audio. Qué importante todo lo que nos está comentando, ¿verdad? Sobre los derechos humanos y las drogas, ¿verdad? Porque al principio nos era difícil entender eso
si los derechos humanos estaban relacionados con el consumo de drogas, pero ahora estamos comprendiendo perfectamente con la ponencia del doctor Guillermo. Vamos a esperar que se conecte nuevamente a internet. Entonces, Ahí está. ¿Está conectado? Está conectado otra vez, sí. Parece, ya estoy de vuelta. Una Ahí está. disculpa. De vuelta. A ver, intentaré retomarlo. Acá estamos. Aquí estamos ya. Una disculpa. Decía yo que todas las políticas públicas que llevan a legalizar una droga, que llevan a flexibilizar el consumo, todas ellas van a generar una menor percepción de riesgo, un menor rechazo social, va a ser más accesible y el resultado, guste o no guste, va a ser el de un mayor consumo. Esto ya se ha visto y se ha observado en todo el mundo. Todas las experiencias del mundo nos señalan que cuando las políticas públicas se relajan, el consumo crece. Hay veces que crece y después de un X periodo, digamos, se normaliza, vamos a decirlo así, puede llegar a bajar un poco. Sin embargo, en un inicio crece y genera un enorme daño. Y desgraciadamente esto pasa con todo tipo de usuario. Adultos informados, pero también menores de edad. Entonces, aquí lo tenemos como una sexta conclusión, ¿no? Lo que yo ahora menciono, que la legalización de cualquier droga ocasionará un mayor consumo, tanto en el número de consumidores, entre ellos menores de edad, como también en el nivel de consumo per cápita. Es decir, tendremos más consumidores. Se volvió a ir su señal. Doctor Guillermo. Seguramente hay un problema en alguna parte del continente porque aquí entre nosotros creo que está saliendo todo bien. No, es solamente con él, pero ahora nomás también estaba súper bien su ponencia. Súper de repente bien. A lo mejor bajó su banda ancha, algo así nada más, pero... Yo podría ir haciendo algún comentario mientras doctora, ¿cómo no? el ingeniero Guillermo va ingresando. Es muy importante e interesante que hacer una lectura eficiente de este artículo, del primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también el artículo 22, ¿verdad? Porque el primer artículo habla del derecho a la vida, que es un derecho inalienable que tiene toda persona humana, como estaba diciendo el doctor, ahí está volviendo, así que luego yo continuaré con mi pequeño comentario. Ahí llegó el doctor nuevamente, el ingeniero, perdón. Adelante, María Liz. No, estaba nada más intentando hacer un pequeño comentario diciendo de que había que leer como eficientemente el artículo 1 y el artículo 22 de los derechos humanos, ya que el artículo 1 habla justamente del derecho a la vida, el libre desarrollo, un desarrollo humano eficiente, sano, desarrollo de la personalidad. Y cuán contradictorio encontramos esto cuando que en el artículo 22, si bien se insiste en lo mismo, dice que toda persona tiene derecho como miembro de la sociedad y creemos que la conclusión es que también tiene derecho a drogarse en los términos que dispone la ley. Entonces, ahí es donde nacen una serie de preguntas en el ámbito del derecho. Se dan una serie de herramientas para litigar en casos necesarios, ¿verdad?
porque si el derecho a la vida es lo primordial, el derecho a drogarse justamente es paradójico, porque el derecho a drogarse va a conllevar haciendo una proyección en corto plazo a un deterioro de la salud de esa persona humana, y a mediano plazo ya esto se va a agravar y puede culminar o terminando de cercenarle la vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo aquello que no atente, que es lo que estabas diciendo, Guillermo, mientras no atente contra la vida y conforme lo dispone la ley, entonces ellos o quien sea que elija este camino podrá hacerlo. Pero también las consecuencias son graves, no solo para la persona, sino para el propio Estado. Y recordando que el Estado formamos todos. En conclusión, los servicios garantistas que ofrecen los estados lo pueden hacer mediante la contribución de toda la sociedad. Y una persona que verdaderamente caiga en una situación severa de adicción, pues estará necesitando y estará recurriendo al Estado, peticionando de todas las formas que conozca para que el Estado se haga cargo de su problema en ese momento, que puede ser físico o ya de salud mental. Entonces, por un lado, tenemos económicamente lo que significa eso para el Estado en una proporción de un número bastante considerable de la sociedad, y por otro lado, tenemos la otra pregunta: ¿y qué tipo de sociedad estamos queriendo construir? Tenemos niños en situación de calle y niños que viven en la calle, que son dos ejemplos diferentes, pero estos niños están todo el día expuestos a una serie de inhalantes, algunos voluntarios y otros involuntarios, como los que largan los ómnibus cuando tienen los escapes abiertos, etcétera, y los otros que sí de voluntad, como aquello que conocemos acá como la cola de zapatero, que es un inhalante justamente para zapatería, ¿verdad? Entonces tenemos niños que están creciendo ya de por sí en un medio ambiente de drogas, que están consumiendo ya con un cuerpo predispuesto a una reacción adversa, que es lo que esto va a conllevar. Es decir, que en un mediano tiempo tendremos una sociedad enferma con una serie de personas con problemas mentales. Quería nomás hacer este comentario mientras lograbas retornar, Guillermo. Muchas gracias, María Liz. Pues sí, y aquí lo que yo les puedo compartir es que efectivamente las personas tienen ese derecho. Una manera en que lo ejemplifico es que alguien tiene, si se quiere tirar del 5º piso de cabeza o del 10º piso de un edificio, se quiere tirar de cabeza, pues está bien, se puede tirar. Lo que no se vale es que le caiga a nadie encima. Eso es lo que no vale. No se vale causarle un daño a un tercero, a alguien más. Eso es lo que tenemos que estar muy pendientes, y esto es lo que pudiera restarle, lo que pudiera suspender ese derecho a esa persona, ¿no? Porque al ejercer su propio derecho, si en ese ejercicio lesiona los derechos de los demás, queda suspendido. Entonces, es ahí en donde necesitamos. Y por el otro lado, lo que tú mencionabas, lo retomo en cuanto a que el Estado, el gobierno, tiene la responsabilidad de atender esto como una enfermedad y por lo tanto de brindarle las atenciones como si fuese cualquier otra enfermedad, ¿no? Y pues yo ya no entiendo, aquí estamos, que tenemos una conclusión final. Un mayor consumo de drogas implica con más consumidores
problemáticos y adictos, lo que significa que los problemas derivados del consumo también aumentarán, y entre ellos la violencia y la delincuencia que lesiona severamente los derechos de la sociedad. En el caso de Querétaro, 7 de cada 10 delitos, como son robo a casa habitación, robo a comercio, robo de autopartes, los cristalazos, que esto es cuando te rompen los cristales del coche, del vehículo, del auto, para robar tus pertenencias, o los asaltos, que por cierto cada vez son más violentos, esos 7 de cada 10 son cometidos por un usuario de drogas que está buscando precisamente hacerse de un bien para malvenderlo y hacerse del dinero, porque no podemos olvidar que las drogas se pagan. Si no las pagas, no te las surten o te metes en un problemón. Entonces, esto hace que los usuarios ya adictos, ya problemáticos, sean capaces de hacer cualquier cosa para accesar precisamente a su droga, ¿no? Porque sienten que se mueren, literalmente sienten que se mueren cuando entra este síndrome de abstinencia. Entonces, es imperativo para ellos el buscar estos recursos para hacerse de la droga, ¿no? Y desgraciadamente es ahí en donde están lesionando a la comunidad, a la sociedad. Entonces, me parece que esto es algo que finalmente lo que yo concluyo, pues, es que si bien es cierto que la persona tiene el derecho a consumir la droga que quiera, la gente tiene derecho a consumir, por ejemplo, el vino de mesa, a tomarse una cerveza, esto lo tiene que hacer acorde a lo que establece la ley, con las limitaciones que no puede lastimar a nadie más. Entonces, sí tienen límite los derechos humanos. Y yo con eso concluyo. Muchas gracias y quedo a sus órdenes por si hubiese alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Con muchísimo gusto. Unas conclusiones, una sugerencia del doctor. Adelante. Yo creo que en primer término le sugeriría de que comience con la sexta conclusión, porque resulta que la sociedad también tiene, había sido prioridad sobre los derechos humanos. Usted comienza y le da, viene y por último, porque ese es un problema, nuestra realidad acá en el Paraguay, usted en México, nosotros estamos muy poco ya, o si no, estamos igual que ustedes. Una de las consecuencias es el consumo de droga y el tráfico de droga. Así y es. Resulta que estos niños, efectivamente, acá nosotros le decimos Shespi a una droga que fabrican de los desechos tóxicos de la marihuana y la cocaína. Y quisiera más contarle de que resulta que son tan peligrosos y como cuando comienza así, parece que, en fin, intocable, no te vaya a defender, inhibe a defender a tu familia, a mi propiedad o lo que sea acá. Y resulta que yo a mi edad y con el conocimiento que tengo, resulta que yo hoy decidí, si está en mi patio, le meto plomo. ¿Por qué? Porque él es un enfermo. Y aparece que la ley me favorece si que le dejo muerto en mi patio. Otras cosas ya contar. Ahora me fui invitado así como conozco y yo entro allí, pero es tan dinámico la situación cambiante que tiene esto, el tráfico, el microtráfico de las drogas, de que me invitaron y me mostraron cómo ellos están haciendo el Shespi. Imagínense un poco, un tambor, un medio tambor, sería más o menos, compró 5 litros de nafta y querosén mezclado, 5 litros. En eso tira tabaco, colilla tabaco, y resulta que trajeron, ahora hay tráfico también
de las hojas de cocaína que viene de Bolivia, tira un poquitito eso, tira marihuana y todo lo que es desecho que está allí, eso. Y dice que después, a los 2 meses, eso ya puede. Esa es una realidad. Otro le voy a contar nomás, doctor, para que tenga un poco, y que cuando nosotros promocionamos y hablamos de derechos humanos, tenemos que comenzar de que el derecho humano es el defensa de la vida de todos, de la comunidad toda, y no precisamente de los pobres drogadictos enfermos. No tiene ninguna prioridad. El instinto de conservación me subleva al escuchar cuando tanto, y entonces yo soy uno de los antiderechos humanos, porque en pos de la soberanía nacional de un Estado que debe tener, dar seguridad y defender a sus habitantes en primer término. Claro. Mediante la ley y todo, y no también con la ley, pero sí, esa es la obligación fundamental primaria, y está en contraposición al derecho humano. Eso nomás quisiera resaltarle al doctor y decirle esta realidad, cuando por eso les sugería que comience con la sexta conclusión de que la comunidad tiene también derechos humanos. Por favor, gracias. Tomo nota, muchas gracias, don Calixto. Muchas gracias. Quiero ceder la palabra a la doctora María Liz García y luego creo que tengo 2 personas que levantaron la mano. Doctora María Liz, su micrófono, por favor. Su micrófono. No se le escucha, doctora. Todavía no se le escucha. Hola. Ahí sí, correcto. Ya. Yo lo que quería brevemente es dar ejemplo de esta conclusión que el ingeniero Guillermo Tamborel nos hablaba al decir que los derechos humanos en materia de drogadicción tienen límites cuando lesionan a los demás. ¿Qué causa? Que ya estuvo él nombrando ahí. ¿Cuál es el resultado de legalizar una droga? Y hablaba de un mayor consumo. Entonces, él decía, ¿qué causa? Causa violencia. Pero, ¿a qué nos referimos, por ejemplo? Al estado violento que genera en una persona, como la mayor cantidad que en este momento tenemos aquí en Paraguay, no sé cómo estará en México, de lo que es la violencia doméstica, por ejemplo. Causa delincuencia. ¿Qué tipo de delincuencia? Y todo tipo de delincuencia. Como robos de todos los niveles, desde los carteristas hasta robos de mayor envergadura. Aumenta la criminalidad. ¿Por qué? El crimen organizado se nutre de personas adictas para poder realizar realmente o ejecutar esos crímenes para terminar con la vida de las personas o en algunos casos para terminar con toda una familia y trayendo ese temor, ese miedo tremendo, causando temor, es la palabra, a toda la sociedad. Entonces, en ese caso, ellos se encargan de romper la paz que existe en un Estado democrático. Luego tenemos mayor cantidad de personas enfermas de salud mental o de otro tipo de enfermedades. Tenemos mayor cantidad de suicidios. Hace 2 días nada más, una chica de 35 años, que una persona reconocida en nuestra sociedad profesional, se colgó, entró la hija y le encuentra a la madre colgada. Una chica con una profesión de abogada. No pudo ella, ya lo primero que las drogas le causaron fue un estado de depresión. Luego ella ya no pudo dominar toda la situación que tenía y llegó a un final
muy triste, que también ocurre y tenemos mayor cantidad de personas lisiadas, jóvenes con accidentes porque conducen ya sea con un exceso de alcohol o consumo de otros tipos de sustancias. Terminan en emergencias médicas y en su mayoría tienen que ser amputados de aquellos miembros que fueron lesionados. Hoy, nada más, tengo el caso de una chica a quien le estoy atendiendo, se incrustó contra el vehículo de mi marido, una camioneta se incrustó. Ella pasó un semáforo rojo. Esta niña, aparentemente una fractura de fémur, una fractura superpuesta, pero no fue expuesta, ¿verdad? Sí, pero sin embargo está con una alta infección, lo cual esa infección puede ir desarrollándose, puede ir creciendo y van a terminar amputándole la pierna. O sea que esto también ocasiona este tema de mayor consumo y más aún cuando se legalizan las drogas. Entonces, justamente hace unos días, Celina Realullo, del Departamento de Estado de Washington, nos decía que la percepción es que de aquí a 10 años, si bien ya no vamos a tener tantas plantaciones, en caso de Paraguay, de marihuana o de cactus para el opio, etcétera, porque las drogas serían drogas químicas y sintéticas, que es un poco lo que estaba contando recién el coronel Calixto Cuevas, que ocasionan un daño mucho mayor que lo que hoy incluso están ocasionando estas drogas como el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, la heroína y otros. Un comentario nada más donde quise puntualizar los ejemplos, porque como estamos con estudiantes que están atendiendo y luego ellos van a tener que responder a trabajos prácticos que también se les va a estar pasando, entonces para ejemplificar esta conclusión magnífica que nos dio el ingeniero Guillermo Tamboré. Muchas gracias. Gracias, Muchas María Liz. gracias a usted. Nair, si me permiten comentar brevemente, efectivamente toca María Liz, la rectora, toca un tema muy importante, es que la violencia tiene debido a las adicciones, tiene muchas caras, tiene muchas facetas. Desgraciadamente, la cara que más aparece en los medios de comunicación se refiere a la violencia criminal, la violencia que resulta del enfrentamiento entre grupos criminales, que si la balacera, que si uno mató al otro, que si lo degolló, que si lo dejó colgado de un puente, que qué sé yo, todas estas que no dejan de ser tragedias. Y desgraciadamente, cuando menos en México, buscando eliminar ese tipo de violencia criminal, ingenuamente creen que al legalizar las drogas se va a acabar con la violencia debida a la pugna entre grupos criminales, entre cárteles de las drogas, cuando esto ya está visto que no es así. Y desgraciadamente hoy esa violencia tiene muchas más caras y María Liz, la rectora, lo dijo con todas sus letras. La mayor repercusión, la violencia que más está lastimando a la sociedad es la violencia que se da al interior de las familias, al interior de las casas, de los hogares. Eso es lo que los está lastimando mucho más. Entonces, es ahí cuando generalmente el papá, el fin de semana, se excede en el consumo de alcohol, una droga legal, se excede, abusa y entonces agrede a toda la familia. Como también es una agresión gastarse el dinero que debió utilizar para darle de comer a sus hijos, gastárselo en alcohol.
esa violencia, por favor, no la perdamos de vista. Esa violencia es enorme. En México, 3 de cada 10 mujeres, fíjense lo que les estoy diciendo, 3 de cada 10 mujeres son violentadas por su pareja de manera sistemática cuando está alcoholizada. En Querétaro, que es una entidad pequeña, es una provincia pequeña, 90,000 mujeres son violentadas cada fin de semana. 90,000. Y pareciera que no pasa nada. Pareciera que esa violencia no cuenta. Esa violencia no está en el discurso de los políticos. Y esto es lo que tiene que cambiar. Perdón. Ingeniero, no, por favor, sobre el punto. Entonces, esa legalización podemos decir que también crea o aumenta el tráfico ilícito y también produce esa fuerza a la adicción. Sí, la legalización va a llevar a un mayor consumo y más problemas. Más violencia al interior de las casas, más robos. Fíjense nada más cómo tenemos en Querétaro 1 de 5 muertes. No es la causa de muerte, porque la causa de muerte puede ser variada, puede ser le estallaron las vísceras o qué sé yo, ¿no? La que se suicidó, pues muere de asfixia. Esa es la causa de muerte, la asfixia. Pero el origen es una droga. En un accidente de vehículos, la gente muere por el golpe. Esa es la causa de la muerte, pero el origen es el alcoholismo del conductor. Entonces, 1 de 5 muertes. 3 de 10 mujeres son violentadas sistemáticamente. 7 de cada 10 delitos los comete un usuario de drogas. Entonces, por supuesto que el daño a la sociedad es enorme. Y no solo es el enfrentamiento entre delincuentes o criminales. Así mismo. Teníamos levantado la mano para algunas preguntas a Ursina Aguilera. ¿Está Ursina, por favor, para que le puedan habilitar el micrófono? También a Eva Franco, que estaban hace rato levantando la mano. Bueno, creo que estamos entendiendo perfectamente, ingeniero. Al ser el alcohol legalmente, todo el mundo puede adquirirlo, la misma cosa. Al ser las drogas, al adquirir legalmente, va a aumentar la violencia, sobre todo en los hogares, va a aumentar el tráfico lícito e ilícito ya de esa manera, ¿verdad? Porque al ser legal, el tráfico va a estar por todas partes. Así es. Mira, hay diversos estudios, todos coinciden. Los menores de edad se inician en el consumo de drogas legales, generalmente alcohol y tabaco. Después migran al consumo de marihuana, y la marihuana es la puerta para todo lo demás. De 6 usuarios de marihuana, 5 van a una segunda droga, 4 a una tercera. Entonces, son las drogas legales. En el Uruguay aumentaron, la juventud aumentó a consumir, a fumar marihuana. Salió hace poco, justamente por la legalidad que tienen en el país. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero Guillermo, realmente por todo lo que aprendimos esta tarde con los derechos humanos y el vínculo con las drogas. Realmente fue maravilloso. Yo de esa manera quisiera compartir con usted este reconocimiento y le cedo las palabras al general Miguel Cris Jacob. Buenas tardes, general. Su micrófono, por favor, general. Muy buenas tardes a todos. Realmente es muy amplio todo lo que se tenga que decir
y es corto el tiempo, pero brillante la exposición del ingeniero Guillermo Tamborrell, y un agradecimiento muy especial por transmitirnos su experiencia, su conocimiento, con un cúmulo de informaciones que nos va a ayudar a poder decidir mejor, y especialmente en este tema tan amplio, tan actual, que es los derechos humanos, que a nombre de los derechos humanos inclusive se abusa el uso de los derechos humanos en muchas situaciones en contra de la sociedad, como se ha tocado en este momento. Pero gracias a este cúmulo de conocimientos que nos transmite, podemos discernir mejor. Para ello, la Universidad Metropolitana de Asunción, en nombre de su rectora, la doctora María Liz García de Arnold, le hacemos entrega de este certificado, entrega virtual de este certificado de gratitud y reconocimiento a su brillante exposición, ingeniero Tamborrell. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradezco muchísimo a la Universidad Metropolitana de Asunción. Muchas gracias a la doctora María Liz García, la rectora. Muchas gracias a todos ustedes, a todo su cuerpo directivo. Muchas gracias a quienes nos hicieron el favor de escucharnos. Les agradezco profundamente y les convoco a que sigamos trabajando todos por una cultura de la prevención. Esto es lo que nos ha llevado a conformar a personas de distintos países, a conformar este Consejo Internacional, porque pensamos que de no prevenir las adicciones, esto pudiese ser mucho más grave que cualquier pandemia, ¿no? Que de hecho las adicciones son una pandemia oculta, es una pandemia en la cual ya nos hemos habituado. Simplemente les dejo un dato. Hoy el mayor asesino en el mundo no es el COVID. El mayor asesino en el mundo es el tabaco. Y es una droga legal. Necesitamos ponerle un hasta aquí. Entonces, yo me despido, les agradezco muchísimo, me siento muy honrado de haber participado y que Dios los llene de bendiciones. Muchas gracias, ingeniero Guillermo. Y no sin Muchas antes gracias. también leerles aquí desde el chat las felicitaciones por la excelente ponencia. Virginia Samaniego dice, muy conforme con su ponencia por nuestro país. Se encuentra en una situación nunca deseable de consumo, que escuchándolo parece que estamos medio igual en condiciones. Otro dice, Brunilda, otra alumna dice, excelente charla, mis felicitaciones, es totalmente contradictorio, a mi parecer, legalizar el consumo de drogas, porque donde queda el derecho a la vida. Así también dice Alicia, felicidades al ingeniero por la excelente ponencia, aprendimos muchísimo hoy, felicidades ingeniero, y así sucesivamente una larga charla de felicitaciones por su ponencia, ingeniero Guillermo, de todos los alumnos y las alumnas de la Universidad Metropolitana de Asunción. Muchísimas gracias, realmente agradecida por su ponencia, y para todos los participantes también, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos está brindando la Universidad Metropolitana de Asunción, la rectora María Liz García de Arnold y todos los que conformamos este excelente equipo de trabajo. Gracias a los participantes. Nos vemos el próximo jueves en la próxima charla en este ciclo de conferencias importantes para antidrogas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima conferencia.